Bienvenidos. En este video nos vamos a encontrar con el concepto de lenguajes formales. La necesidad de los lenguajes formales radica en tener una alta precisión para poder expresar ideas dentro de un ámbito fijo. Por ejemplo, la gran mayoría de los lenguajes formales los encontramos en el área de las matemáticas. Uno de esos lenguajes es la lógica proposicional. Para poder entender los elementos que conforman un lenguaje, uno puede pensar de la siguiente manera. Si tenés la lógica proposicional, básicamente tu alfabeto son las proposiciones. Luego, con una sola proposición no puedes hacer nada, quizás no harás mucho, pero si podés concatenarla de alguna u otra forma con otra proposición, generamos proposiciones más amplias. De esta manera vamos a necesitar un conjunto de reglas que nos permitan construir nuevas proposiciones. En ese sentido, un lenguaje entonces va a tener como mínimo un alfabeto y una gramática. Esa gramática es la que define las reglas para generar nuevas palabras dentro del lenguaje. Una cadena de símbolos en el lenguaje formal se le denomina fórmula bien formada. La lógica de predicados es otro ejemplo del lenguaje formal. A diferencia de la lógica proposicional, la lógica de predicados contiene una mayor cantidad de proposiciones. Para entender esto hay que recordar que la lógica de predicados, a diferencia de la lógica proposicional, contiene cuantificadores. Entonces, uno puede hablar de propiedades que poseen una variable y esa propiedad puede contener infinitos elementos, tantos como contenga el dominio de la variable. Así que este lenguaje de la lógica de predicados contiene al lenguaje de la lógica proposicional. También la teoría de conjuntos es otro lenguaje en el cual uno puede ver que su alfabeto son los conjuntos. La gramática que ronda en la teoría de conjuntos se viene a dar a través de las reglas de la lógica proposicional. Uno puede tener conjuntos como si fuesen las letras de mi nuevo lenguaje y automáticamente con ampliar las reglas de la lógica de predicados para permitirnos construir nuevos conjuntos en la teoría de conjuntos. Una álgebra de Boole también es un ejemplo de un lenguaje formal. Recordemos que en el álgebra de Boole tenemos dos cosas principales. Valores booleanos, que en este caso los puedo tomar como letras, y unas reglas que son suma, producto y un complemento, por decirlo de alguna manera, con los cuales puedo generar nuevas palabras. En adelante los invito a realizar la actividad práctica. A continuación os dejo con la clave de respuesta. En él encontrarás dos ayudas del cuadro que debes llenar. Si has hecho lo que está en la sugerencia, vas por muy buen camino. Si no, te invito a repasar de nuevo los conceptos allí contenidos. Bienvenidos al concepto de expresiones regulares. Para entender algo más allá del lenguaje, podemos empezar por el siguiente ejemplo. Si un genio se les aparece y les dice que les concede 3 deseos, uno muchas veces pensaría en que su primer deseo es: ojalá se me cumplan
1000 deseos más. El genio va a tener que discernir acá algo muy particular. Cuando se pide un deseo de estas características, él va a distinguir en que eso no es un deseo, eso es un deseo sobre los deseos. Y esa diferencia del lenguaje hace que el deseo que pide 1000 deseos no sea un deseo. Entonces, tenemos que introducir un nuevo término, introducir un nuevo nivel de lenguajación para poder empezar a controlar este tipo de expresiones dentro de un lenguaje. Entonces tenemos el término los metalenguajes, que son herramientas para la descripción formal de los lenguajes que facilitan no solo la comprensión del mismo, sino también el desarrollo del compilador correspondiente. Un ejemplo del uso de los metalenguajes proviene también de la lógica proposicional. Si ustedes recuerdan el concepto de que dos expresiones sean lógicamente equivalentes, es justamente uno de los mejores ejemplos de metalenguaje. La razón es la siguiente. Si yo tengo una proposición y otra proposición, yo puedo hacer una afirmación de cómo se relacionan ellas dos. Y justamente en el caso de que sus tablas de verdad coincidan para todos los valores de verdad de las proposiciones originales, decimos que ellas son lógicamente equivalentes. Pero eso es una expresión que no pertenece a la lógica formal. Eso es una expresión por fuera del lenguaje de la lógica formal. Y en ese sentido, estamos a un nivel de metalenguajes. Una expresión regular básicamente se dedica a encontrar patrones dentro del lenguaje. Un ejemplo clásico es el que vamos a ver ahora en pantalla. Con esa expresión regular estamos indicando que el número comienza con 0 o 1. Luego, fuera del paréntesis tenemos ceros y unos. Eso lo que indica que el segundo número siempre es uno de esos dos. Y al final deberemos parar siempre en unos. Toda esa expresión regular hace parte de una búsqueda de patrones en los números binarios. Particularmente, podemos ver en el siguiente listado algunos de estos números. Seguidamente los invito a realizar la actividad práctica. Seguidamente vemos en pantalla una ayuda para nuestra actividad. En ella encontrarás al menos 8 elementos guías que deberás tener en cuenta como correctos para su elaboración. Bienvenidos. En este video abordaremos un poco el concepto de gramáticas formales. La gramática formal se ocupa esencialmente de decir cómo se elaboran de forma bien definida las expresiones de un lenguaje. Hay 3 formas de abordarlas: sintácticamente, semánticamente y pragmáticamente. Nosotros, por ejemplo, vamos a mirar un ejemplo del cómo se aborda la parte sintáctica de una oración en matemáticas. Consideremos el ejemplo de tener a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado como una proposición, seguida de c a c la medida de la hipotenusa, seguida de c a na b las medidas de los catetos. Entonces, dado un triángulo rectángulo, y ya. Todas esas ideas, escritas o vistas así como las he presentado, no dicen
nada. Entonces, en matemática nos ocupamos de escribir de la mejor manera posible, en muchos sentidos, que no sobren hipótesis, que no sobren tesis, que no falten hipótesis. La sintaxis en este caso nos ayuda profundamente a organizar jerárquicamente las oraciones de tal forma de que tengan el mejor sentido posible. Si nos damos cuenta, todo este desorden de proposiciones que he listado son precisamente todas las proposiciones que conllevan al teorema de Pitágoras. Las jerarquizamos entonces de la siguiente manera. Lo primero que se necesita antes de hablar de los catetos o de las hipotenusas es un triángulo rectángulo. Así que uno deberá empezar por esa parte que es sumamente general. Dado un triángulo rectángulo, de ahí seguimos, sean A y B los catetos, luego continuamos, se hace la hipotenusa y entonces ahora decimos nuestra conclusión. A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C cuadrado. Eso es de lo que principalmente se ocupan las gramáticas formales. Diseñar métodos para que las cosas queden muy bien escritas y con un sentido dentro del lenguaje. Ahora los invito a realizar la actividad práctica. Vemos en pantalla ahora la clave de respuestas. En ella tendrás que repasar claramente el concepto de jerarquía de Chomsky para los lenguajes. También tenés que repasar los tipos de gramáticas y mirar entre los lenguajes posibles que tenés cuáles corresponden al tipo de gramática y jerarquía correspondiente. Bienvenidos. Ahora daremos un paso por el concepto de gramáticas regulares. Las gramáticas regulares hacen parte de la clasificación de Chomsky y tienen todavía una particularidad. En términos computacionales pueden ser verificadas a través de una máquina de Turing. Una máquina de Turing, para recordar, es imaginarse una cinta infinita con celdas una después de otra y una instrucción que lleva una palanca de una celda a otra y cambia un 0 o un 1. Eso así de simple es una máquina de Turing. Casi toda la aritmética puede ser verificada con máquinas de Turing. Veamos un ejemplo de cómo se podría imaginar por un segundo una máquina de Turing a través de una gramática regular. Consideremos la siguiente expresión regular en pantalla. Entre paréntesis 0 más 1, un punto, entre paréntesis doble 0 más 1, 1, cierra el paréntesis. En este caso nuestra expresión regular significa lo siguiente. El 0 más 1 significa que empezás con un 0 o con un 1. El punto significa i. Y luego el 0, 0 más 1, 1 significa que los números que se van generando van seguidos de dos ceros o de dos unos. Ese es todo mi patrón que deseo encontrar en mi lenguaje. Ahora, seguidamente, veremos en pantalla algo que llamamos sistema autómata. Nuestro sistema autómata entonces va a estar conteniendo 5 estados: Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, tal como lo ven en el diagrama. Entonces, mi primera instrucción dentro del patrón que les he dado en la
expresión regular es justamente poner un 0 o un 1. Una vez que el sistema ya decidió el estado en Q0, tiene que verificar en Q1 si estás en 0 o en 1. Si estás en 0, la regla dice que continúas con un 0. Y si estás en 1, la regla dice que continúas con un 1. En el primer caso te vas a un estado Q2 y en el segundo caso a un estado Q3. Seguidamente, el siguiente estado radica en elegir si había un 0 o un 1. Si estoy en Q2, había un 0 previamente, tengo que colocar un nuevo 0 y me voy a Q4. Si estoy en Q3, previamente tenía un 1, coloco un 1 y me voy a Q4. De esta manera, puedo yo simular todo lo que es la máquina de Turing en una por una de sus instrucciones con simplemente haberles dado una expresión regular de antemano. Podemos tener entonces la siguiente visión general. Resumiendo entonces, nos encontramos con la siguiente gramática dada por la expresión regular que acabamos de mirar. Tenemos una gramática que consiste de 5 estados, desde el estado inicial Q0 hasta el estado terminal Q4, con un alfabeto entre ceros y unos, con P, una función que transfiere de un estado a otro, y Q0, mi estado inicial. Entonces, AP lo vemos en pantalla entre las letras A, B, C, D, E, F, G. Esas son exactamente todas las instrucciones posibles para nuestra función de transición de un estado a otro. Por ejemplo, si nos paramos en la D, tenemos que recordar que esa parte del estado Q1 y va al estado Q3. Particularmente, la instrucción en Q1 para el estado 3 es colocar un 1. Y eso es justamente lo que dice la línea D, que de Q1 pasas al estado Q3 colocando un 1. Una de las posibles expresiones que podemos formar con esta expresión regular es partir del estado Q0, luego poner un 0 en el estado Q1, 2 ceros en el estado Q2 y un 0 más en el estado Q4 y obtener una secuencia del estilo 0, 0, 0, lambda igual 0 y para la gramática. Les invito seguidamente a realizar la actividad práctica integradora correspondiente.